Hola alumnos, continuando con la presentación que estábamos viendo, vamos a ver el tema de la cultura y la ciencia. Yo denomino ficción a este problema, que mucha gente no ve con mucha claridad. La ciencia como empresa disociada de la cultura. Creo que eso es imposible, ya que la ciencia es una actividad cultural. La ciencia es una forma de exploración cognitiva de la cultura. También, también lo es el arte, también lo es las formas de organización de las tradiciones. Todo es parte de ese gran metasoma que vamos a hablar más adelante, o sea, ese cuerpo, cuerpo externo que tenemos, que es la cultura, lo que nos vuelve seres humanos y nos diferencia de los animales, todo es parte de eso. Se manifiesta de distintas formas, pero todo es lo mismo. Todo está dentro del mismo sistema. Toda observación va a estar cargada de presupuestos, expectativas, conjeturas, concepciones, creencias acerca del mundo y de la conducta de los fenómenos que integran, como siempre les comento, la realidad entre comillas. La realidad, aquello que nosotros designamos como realidad. Las aproximaciones cognitivas al proceso observacional. El acto de observar es una acción pautada culturalmente. Por ejemplo, lo vemos en el tema de las pinturas, la visión de la perspectiva, los puntos de fuga. Vamos a ver la comparación entre la cultura japonesa, la cultura hindú y la cultura nuestra occidental. La observación está condicionada culturalmente por espacio y tiempo. Por ejemplo, la observación del Sol girando alrededor de la Tierra, que era lo que yo siempre les comento de una persona que no tuviera ningún tipo de conocimiento. Es una impresión cognitiva básica, porque es lo que percibe. Descripción del ambiente en las evaluaciones de impacto ambiental. La representación del paisaje. La representación del paisaje es muy diferente para un geógrafo, para un geomorfólogo y para un antropólogo y para un sociólogo. Como antropólogo yo les puedo decir que el paisaje es una construcción cultural, pero un geógrafo va a quedar medio fuera de lugar si va en por qué con esta interpretación. Porque va a entender que el paisaje no existe. En cambio, para mí la construcción cultural es algo concreto, tiene un nivel de existencia, el de realidad. Bien, estas son las confusiones que tienen que ver con eso que hablamos de la intersubjetividad. Fíjense en esta pintura japonesa. Los puntos de fuga están delante de las personas dibujadas, delante de las geishas dibujadas. No están atrás. Es como si proyectaran una especie de cubo. Van a ver que están adelante. Acá en un tapiz hindú. Fíjense que tienen varios puntos de fuga, todos sucesivos, no tienen uno solo. Es como pasaba también en los altos relieves medievales de las catedrales medievales. Tampoco tienen puntos de fuga, un único punto de fuga, es toda una cosa continua. Y esta es en nuestra cultura, una pintura de Rembrandt.
Fíjense que está el punto de fuga al fondo. Entonces, fíjense este detalle tiene que ver con nuestra formación y educación, cómo nos determina la observación y cómo según nuestra proveniencia étnica varía. Los términos científicos. El lenguaje natural o lenguaje ordinario, en el sentido del lenguaje común, es distinto del lenguaje científico. El lenguaje natural está formado por palabras y expresiones verbales. El lenguaje científico está formado por términos definidos. Aluden biunívocamente a una entidad específica. Célula es igual a la menor unidad que conforma un ser vivo. Desde una ameba, una eulena, hasta nosotros, que se asocian en tejidos y en las plantas. No hay 20 definiciones de célula, hay una sola. Sinonimia y polisemia. Polisemia. La multiplicidad de significados denota varias entidades a la vez. Por ejemplo, la corrupción semántica de la palabra adaptación. En la teoría darwiniana es el individuo más apto, es el individuo que deja mayor cantidad de descendientes. Ahí está el macho alfa y la hembra alfa. Pero tiene una polisemia, porque ser un inadaptado es tomado como un individuo que no puede vivir en sociedad. Después, en una época, un bien adaptado era un individuo musculoso, cualquier cosa. Que lo tomaban por ejemplo, de los ciervos, que tenían fuerte musculatura, grandes cuernos y podían ganar la lucha con los otros, este, ciervos machos y ser el macho alfa. Pero no tiene nada que ver con la definición original de Darwin. La sinonimia. Varias palabras significan lo mismo. Por ejemplo, fuerza, resistencia, esfuerzo. Bien, eso pasa en el lenguaje natural. Pero en el lenguaje de términos, al pasar estas palabras a la física, cambian totalmente su significado. Fuerza es una cosa, resistencia es la famosa resistencia que tienen los circuitos eléctricos, el ohm, y el esfuerzo también es otra cosa. Por ejemplo, el esfuerzo que sufren las vigas de los metales está definido en la física de los metales. Bien, eso es para que vean que esto no puede estar en la ciencia. Esto confunde, no puede haber estos dos problemas. La ambigüedad y la vaguedad. Palabras que no son precisas en su denotación y significado. Aluden difusamente a sus referentes psíquicos. Por ejemplo, bien, mal, 50% de probabilidades. Yo digo, estoy bien, estoy mal, va a ser de acuerdo a qué considere el que me está escuchando que es bien y mal. 50% de probabilidades de que ocurra un hecho. Y es bastante vago y ambiguo. Expresiones como fe, características astrales, rasgo cultural, tienen este problema. Desde el ángulo antropológico nosotros lo vamos a analizar de otra forma, pero, por ejemplo, las características astrales tienen un problema, no pueden observar un individuo y decir, ver qué signo es, sin que esta persona lo diga. Ese es un problema complicado. Hay que hablar del tema de la predestinación y qué es predestinar. Más allá de que ustedes me comenten que sí lo han verificado en su vida personal, bla, eso es otra cosa. Pero dentro del esquema científico no podemos, ¿cómo se dice?
no podemos introducir. Rasgo cultural, que fue de la escuela difusionista de la antropología, podía ser un remo hasta una pirámide. ¿Y qué era un rasgo? ¿De dónde a dónde iba? Es como un rasgo caracterológico. ¿Cómo lo acoto? Palabras que aluden a entidades o situaciones sin límites definidos. Esa es la ambigüedad y vaguedad. Tipos de términos científicos. Los términos presupuestos provienen del lenguaje natural o de una disciplina o teoría ya admitida. Se debe de definir su significado para que sea heurísticamente útil a la disciplina científica. Palabras como fuerza o masa utilizadas tanto en la mecánica newtoniana como en la relatividad poseen en realidad distintos sentidos. Esto es increíble, pero dentro de la física están coexistiendo dos paradigmas. El de Newton, que todas las leyes de Newton sirven dentro del sistema solar, y más allá del sistema solar está la teoría de la relatividad, donde, por ejemplo, eh, la famosa ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Dentro del esquema de Newton, eso no tiene significado. Fíjense que las ciencias exactas, la palabra exacta es también bastante plástica. No es tan exacta ser exacta. Tipos de términos científicos. Palabras o grupos de vocablos, los presupuestos lógicos. Son palabras o grupos de vocablos cuyo fin es ayudar sintácticamente a formar la frase y comprender con qué alcance e intención informativa se utiliza el enunciado. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es distinto de algunos hombres son mortales. El primero es un enunciado universal y el otro es existencial. Los conectivos y o sí entonces, que es el sequitur, sí solo sí, que son los tres puntos que se utilizan en el álgebra y en la lógica, enlazan los enunciados. Los cuantificadores, todos, algunos, ninguno. Los predicadores, es, no es, que puede ser positivo o negativo, a veces pesado. La lógica establece los criterios formales del uso de estas partículas y el exacto enunciado de las frases o enunciados que las utilizan. El vocabulario lógico, común a todas las disciplinas, pero no es lo suficientemente efectivo para expresar toda la información de cada disciplina. El vocabulario lógico es un excelente organizador cognitivo, pero es una descripción, no una explicación. Yo con esto describo, pero no explico. Términos presupuestos designativos. Término designativo referencial. Tiene la función de aludir a una entidad denominada su designación. Todo término que no tenga la función de ayudar a formar enunciados. Términos presupuestos designativos ordinarios. Palabras provenientes del lenguaje ordinario que se utilizan en la descripción y explicación científica. Rojo, frío, luminoso, violeta. Términos presupuestos designativos científicos. Términos extraídos de disciplinas o determinadas teorías científicas. Por ejemplo, discusiones de cuestiones de biología o fisiología que recurren a términos de física y química. Muchas veces la biología o la fisiología dentro de la medicina o de la misma biología tienen que recurrir a explicaciones bioquímicas, explicaciones químicas. Tienen que recurrir a estos presupuestos designativos que ya fueron elaborados en otras ciencias. Términos específicos. Surgimiento de nuevas teorías revolucionarias. Demanda un nuevo vocabulario terminológico. Significado de los términos específicos. Se adquiere mediante definiciones o procedimientos particulares.
no dejan lugar a dudas del sentido que poseen cuando son empleados. Relación biunívoca con su referente empírico. Muchos son neologismos. Por ejemplo, tenemos el gen, la neurosis, la proteína, la masa y la gravedad. Bien, el tema del gen y la neurosis o proteína son neologismos que designan sí o sí eso. Su referente empírico es observable a través, ya sea de un microscopio electrónico, a través de una teoría psicológica que implica un entrenamiento del psicólogo para detectar los síntomas de una neurosis, o la observación también del microscopio de la proteína. Tanto la masa y la gravedad son experimentos de física que miden, como el magnetismo, el nivel de masa y el nivel de gravedad. Términos empíricos teóricos y teóricos. Los términos empíricos designan objetos o entidades de la zona empírica. Los términos teóricos designan a objetos o entidades de la zona teórica, aquellos que no son ni empíricos ni lógicos. Enunciados científicos. El conocimiento científico se proporciona mediante enunciados, oraciones declarativas que informan sobre un estado de cosas. Acá hay un ordenamiento de los enunciados que se ordenan en forma sistemática. Un discurso científico no puede ser un discurso caótico, tiene que ser un discurso jerarquizado y un discurso que toma una cierta secuencia racional y lógica. Estas oraciones declarativas afirman determinados fenómenos que estamos analizando en el mundo. Enunciados empíricos observacionales. Los enunciados empíricos básicos pueden dirimirse si son verdaderos o falsos mediante una observación oportuna. Sí, el tema de si existe un nivel de luz tal o mayor o menor. El registro de observaciones o los informes de experimentos de una investigación constituyen una lista de enunciados empíricos básicos, no incluyen aspectos interpretativos. Acá tenemos un problema, porque desde nuestra visión de la ciencia siempre estamos interpretando. ¿Por qué? Porque una observación, como se había comentado antes, es una interpretación. Es imposible no interpretar. Klimovsky, al venir de las ciencias exactas, es doctor en matemáticas, un poco es reacio a esto, aunque es bastante flexible. Pero cualquier enunciado empírico va a incluir aspectos interpretativos, porque está elaborado por un sujeto, y el sujeto siempre interpreta. Enunciados empíricos básicos, enunciados de primer nivel, se caracterizan por dos condiciones. Todos los términos utilizados son empíricos: ordinario, científico, presupuesto o específico. El enunciado habla únicamente de la base empírica epistemológica. Son singulares o muestrales, se habla de una sola entidad o de un conjunto finito y accesible de ellas. Muestra estadística. Por ejemplo, esta flor es azul, este animal tiene pelos, el papel de tornasol se volvió rojo, el 75% de la población de esta ciudad es albina. Bien, estamos viendo este tema de la muestra estadística con las estadísticas de la proyección de las infecciones por el virus COVID-19. Fíjense que es todo con un porcentaje de incertidumbre que depende de la conducta de los habitantes de las ciudades y
está relacionado con eso, el porcentaje. Entonces, no es que sea la estadística poblacional infectológica una ciencia exacta, no, es un descriptor. Entonces, tengo una probabilidad, de acuerdo a observaciones empíricas, de que suceda tal cosa. ¿Qué es el papel pH? Que es el papel de tornasol que les mencioné. Es un papel diseñado para medir el pH de la sustancia, teniendo presente que el pH hace referencia al nivel de acidez o alcalinidad. Cada solución se encuentra en un punto de dicha escala que está marcada con colores, cuya graduación normalmente va del 1 al 14, siendo el 1 lo más ácido y 14 lo más alcalino. Indicado en colores del rojo para el ácido, en colores del rojo para lo básico y para ácido al azul. En el medio de la escala se encuentran las soluciones. Para que se den una idea, el estómago tiene un pH de 1,5, que es la cantidad de iones hidrógeno, justamente para poder disolver los alimentos. Quería, bueno, mostrarles esto porque no todo el mundo sabe lo que es un papel de tornasol porque no trabajo en